Estudiantes, cordial saludo, espero se encuentren muy bien. Vamos a realizar una actividad con respecto al cálculo y diseño y construcción de una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados, ¿correcto? Para ello vamos a utilizar esta base de datos que tiene aproximadamente 4050 registros, y contiene las columnas de código, nombre del barrio, puntaje del Sisbén, valor, habitantes y consultas EPS. Existen cinco hojas en el libro de Excel, entre ellas está el de la base de datos que se llama Sisbén, y unas 4 hojas, puntaje, valor, habitantes y consulta, que son las hojas donde vamos a hacer las correspondientes tablas. Vamos a hacer un video por cada una de las tablas. Vamos a empezar obviamente con puntaje. Voy a hacer un clic aquí y como lo ven yo ya he copiado y pegado digamos el formato general en el cual venimos trabajando para realizar dichas tablas. Entonces no es más, vamos a la obra. También por el administrador de nombres pueden fijarse que ya he colocado nombres en las columnas. Aquí está, por ejemplo, lo del límite superior, sí lo voy a eliminar, entonces no lo voy a dejar. Y están las columnas de puntaje, habitantes, EPS y valor, que son exactamente estas que están aquí. O sea, uno selecciona y coloca el nombre puntaje, el otro es valor, ahí está, el otro corresponde a habitantes y finalmente consultas EPS, aquí está EPS, ¿correcto? Eso es obviamente para agilizar los procesos de cálculo. Entonces vamos aquí a puntaje y vamos a comenzar por acá calculando el total de datos. Entonces iniciamos con el cálculo o el diseño y construcción de la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados de la variable puntaje, una variable numérica continua, así se le denomina. Bueno, entonces comenzamos, vamos a decir aquí, nos vamos a ir por fórmulas, nos vamos a ir por más funciones, estadísticas, contará, y vamos a seleccionar entonces utilizar en la fórmula puntaje. Le damos a aceptar y evidentemente la base de datos tiene 4050 datos o registros, correcto, ese es el total de datos. Para hallar en este caso el puntaje máximo, entonces me voy a ir a fórmulas, más funciones, estadísticas, me voy a ubicar en la función max, veanla acá, y nuevamente utilizo el nombre puntaje para el rango que necesito y me dice que es 76,34 el puntaje máximo de Sisbén. Aquí en mínimo pues utilizamos las fórmulas más funciones, estadísticas y utilizamos la función min para realizar dicho cálculo. También utilizamos puntaje, utilizar en la fórmula, aceptar y es de 7,14 puntos puntaje del Sisbén. Listo. Ok. Para el cálculo del rango simplemente lo que hacemos es restar el valor máximo del valor mínimo y ahí obtuvimos entonces el rango. Para el número de intervalos vamos a utilizar Sturges. Le vamos a decir igual 1 más 3,322 por el logaritmo. Aquí hay que hacer una aclaración, que había dicho que era el logaritmo natural, pero eso fue un error mío. Simplemente vamos a decirle logaritmo normal del total de datos y ya lo podemos cerrar y le damos enter. En este caso me dice 12,98. Pues si yo hago un ajuste en el número de intervalos, podría decir que entonces serían 13 intervalos, pero 13 intervalos sigue siendo mucho. Entonces yo lo voy a bajar, lo voy a colocar aproximadamente de 9 intervalos. Enseguida puede que me toque hacerlo de 10 o bajarlo a 8. Vamos a mirar. Listo. Y la amplitud, y para la amplitud la voy a calcular aquí, le voy a decir igual, voy a coger el rango y lo divido por el número de intervalos, le voy a dar enter
me dice que 7,68, entonces voy a aproximarlo a 8. Vamos a ver cómo nos va. 9 y 8. Listo. Ahora, entonces, estoy estableciendo aquí que tengo 9 intervalos. Entonces lo que hago aquí, voy a borrar esto para hacerlo bien hecho. Simplemente coloco aquí el 1, aquí coloco el 2, selecciono y hago autollenado. Son 9 intervalos, entonces vengo hasta acá. Voy a ampliar esta última fila para que me quede similar a las anteriores. Y entonces vamos a empezar. Entonces vamos a empezar con el límite inferior del primer intervalo. Entonces voy a tomar el valor mínimo. Entonces lo traigo, que lo tengo acá, 7,14. Le doy Enter. Y al límite superior lo que hago es sumarle la amplitud, que en este caso es 8. Entonces cojo este límite inferior más, que es la celda de 13, más la amplitud, que es la celda de 9, pero la celda de 9 hay que fijarla, entonces le damos F4, la convertimos en absoluta, le damos Enter. Al segundo intervalo le vamos a decir igual, cogemos el límite superior del intervalo anterior, le sumamos 1, simplemente para que no hayan cruces de valores, le doy Enter, y lo único que ya tengo que hacer es autollenado hacia abajo, hasta aquí, y autollenado hacia abajo hasta acá. Listo. Entonces recuerden que el puntaje máximo era 76,34 y ese puntaje en realidad lo alcanzamos con este número de intervalos, con esta amplitud lo alcanzamos en el intervalo 8. Eso significa que en realidad no necesitaba 9 intervalos, sino que necesitaba 8 intervalos. Listo, 8 intervalos. Entonces, ya con 8 intervalos, observen que el puntaje 76,34 se me acerca aquí a 78,14, pero sin embargo queda un poco distante. Entonces, a ver, antes de seguir, voy a eliminar este intervalo número 9 porque dije que solamente iba a utilizar 8 intervalos. Entonces selecciono desde acá, le digo control menos y se me va ese intervalo. Perfecto. Entonces llegué a 78,14. Podría dejarlo así, pero la idea es ser un poco equitativos. ¿Con qué? Con el límite inferior del primer intervalo, el cual quedó preciso a partir de donde están los datos, pero el límite superior del último intervalo sí quedó un poco desfasado. Entonces vamos a repartir como esa diferencia, vamos a mirar cuál es la diferencia. Igual, 78,14 menos 76,34. Realmente es muy poca la diferencia, es 1,8. Entonces podríamos aquí restar 0,9 y restar 0,9 para que esto no se me llegue a 78,14. Entonces vamos a hacerlo. Entonces me vengo acá y le voy a decir que a este intervalo me le reste, empiece en D6 menos 0,9. Eso es un ajuste que estoy haciendo del límite inferior, que es perfectamente válido. Le voy a dar Enter y como pueden observar, el límite superior del último intervalo me quedó en 77,24. A 76,34 realmente es muy poco, o sea, quedó un poco más repartido entre el límite inferior del primer intervalo y el límite superior del último intervalo. Entonces fui equitativo en las cargas con respecto a esa definición de los intervalos. ¿Listo? Ok, entonces 8 intervalos con amplitud de 8. Ahí está, perfecto. Ahora voy a calcular la marca de clase. Igual, abro paréntesis, el límite inferior de 13 más el límite superior E13, cierro paréntesis, dividido 2 es el promedio y le doy Enter, me da 10,24 y hago autollenado y ahí están las marcas de clase de cada uno de los intervalos. Después miraremos un poco más y hablaremos un poco más de las marcas de clase.
Luego la frecuencia absoluta. Para la frecuencia absoluta voy a seleccionar este límite superior de cada uno de los intervalos y vamos a colocarle un nombre. Vamos a llamarlo límite superior, 1 y le damos Enter. Listo. Ok, ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta. Seleccionamos, le decimos igual frecuencia y lo primero que me piden son los datos y los datos obviamente corresponden al puntaje, utilizar en la fórmula, punto y coma, y lo otro que me piden son los grupos. Los grupos son el límite superior, es el límite superior 1. Listo. Cierro paréntesis y le voy a dar Shift Control Enter y ahí está el cálculo de la frecuencia absoluta. Para la frecuencia acumulada lo que hago es darle igual G13, referencio a G13, lo traigo para acá y lo que hago es igual, para el siguiente lo que hago es igual, tomo el anterior que es H13 y le sumo el de la izquierda que es G14, le doy Enter y ya le puedo dar doble clic en el icono de autollenado y él debe llegar a 4050 porque ese es el total de datos, ¿correcto? Listo. La frecuencia relativa, para la frecuencia relativa, recuerden que tenemos que tener el total de datos. El total de datos lo puedo sacar de esta columna. Entonces aquí voy a escribir la palabra total. Aquí voy a seleccionar estos dos. Le voy a decir centrado, alineado al medio y todos los bordes. Voy a ampliar un poquitico el alto de la fila y voy a hacer simplemente me paro acá y hago la sumatoria de esta columna. Le doy Enter y ahí está el total de los datos. Este total pues sería bueno destacarlo o resaltarlo con un color diferente. Listo. Lo mismo que ponerle negrita. Ok, 4050. Listo. Y aquí está entonces la frecuencia relativa. Vamos a calcularla, le vamos a decir igual. Vamos a coger la frecuencia absoluta y la dividimos entre el número total de datos. Vamos a darle F4 para asegurar esa referencia de celda. Le damos Enter y aquí tenemos. Vamos a quitarle un poquitico de decimales. Vamos a dejarle solo 3 decimales y luego le damos doble clic en el icono de autollenado. Listo. Como lo pueden ver, ahí está la proporción, la razón. Eso es la frecuencia relativa, ¿cierto? Esa es la frecuencia relativa. 0,10 de los datos están entre 15 y 23. Miren acá, véanlo acá. 0,10 de los datos, o sea, el 10%. Bueno, la frecuencia acumulada le vamos a decir igual. Ojo que en la frecuencia acumulada yo puedo copiar estas dos fórmulas que están acá. Miren, vean, esa es otra manera de hacerlo. Selecciono estas dos, control C y las pego aquí. Y las pego acá. Y observen cómo ya está acumulando y simplemente le doy autollenado y él ya termina de hacerlo. Le voy a quitar, le voy a dejar solamente 3 decimales. Y estos errores que me aparecen acá, sencillamente lo que hago es seleccionar, le digo omitir error y exactamente hago lo mismo aquí. Aquí, omitir error. Aquí también. Y aquí también. Bueno, listo, no hay ningún problema con eso. Ok, ahora la frecuencia porcentual, absoluta porcentual, es coger la frecuencia relativa y darla o mostrarla en términos de porcentaje porcentual, que simplemente lo que hago es traérmela de acá, o sea, selecciono I13, le doy Enter y la voy a colocar en formato de porcentuales, formato porcentual. ¿Listo? Ahora le voy a decir doble clic en el icono de autollenado y ahí están los porcentajes de cada uno de las frecuencias. En realidad este es el porcentaje de las frecuencias, ¿correcto? De la frecuencia absoluta. Y para el cálculo de la frecuencia relativa acumulada porcentual voy a tomar estas dos fórmulas que están aquí, las selecciono, control C, las pego acá
y lo único que tengo que hacer es convertirlas a porcentaje y darles auto llenado con doble clic y ahí está. Vamos a intentar nuevamente organizar esta parte de omitir error, algo que se presenta en el Excel, aquí también, y listo. Ok, y con eso tenemos entonces el cálculo de la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados de la variable puntaje, que es una variable cuantitativa continua. Listo, espero que este material les sea bastante útil. Chao, chao.